provocar la reflexión crítica de quienes tienen en sus manos varios instrumentos históricamente de análisis o de gestión para poder reflexionar sobre el sentido de las instituciones. Habíamos trabajado antes en las instituciones relativas a justicia, y es un poco un primer tema, y un segundo el de corrupción. Curiosamente, cuando diseñamos eso, no pensamos lo que iba a ocurrir en el Ecuador de hoy, que eran tres ámbitos de reforma institucional que iban a quedar cortos a medio camino o sin resolución definitiva. El tema de corrupción hoy día adquirió un nuevo impulso con la reforma de la Contraloría que pareciera que se retoma en buen sentido antes de que se convierta en una forma pasiva de terminar la reforma institucional. Lo propio en la justicia vivimos una situación difícil y agradezco muchísimo la presencia de colegas que saben del tema. La reforma del sector justicia es una reforma que está trunca, está impedida, digamos, de algún modo. Y ahora empezamos la reforma en el sector electoral que no sabemos dónde va a culminar. Es una reforma que esperamos que podamos llevarla a buen término o empezar, más bien dicho, en marzo de este año. El 25 de marzo nos hemos quedado comprometidos en presentar un paquete de reformas al Congreso, me refiero al Consejo Nacional Electoral, y trabajarlas intensamente de un año, casi un marcaje cuerpo a cuerpo con los legisladores para tratar de sacar esa reforma antes de marzo del 16, perdón, del 20. Vamos a tratar de hacerlo. Entonces, la primera idea que quería dejarles es esta idea difícil de que estamos viviendo un momento, yo lo llamo una transición gangosa, es decir, un momento muy opaco donde la luminosidad de las reformas propuestas tiende a quedar trunca, tiende a quedar inacabada, tiende a quedar abortada. Y es el caso de estas tres reformas que esperemos que finalmente terminen en un libro en los siguientes días, ¿no es cierto? Un trabajo sobre corrupción, que trabajamos y dejamos algunas ideas, el trabajo sobre reforma de la justicia y ahora el trabajo sobre reforma electoral. Es la primera idea. La segunda idea que quería decirles es relacionada con eh, si en algún lado se ve el peso inmediato pero y significativo del mal diseño institucional es en el electoral. Si algo mal diseñado induce impactos negativos, resultados perversos, formas difíciles en lo electoral. Porque hay reformas que pueden quedar institucionales, se diluyen y pueden ser corregidas por la acción de la sociedad o pueden ser corregidas por la acción de algunos actores. En el caso de la electoral, como se concentra su resultado en una producción de un producto, para decirlo cacofónicamente, ¿no es cierto? La elección nos permite medir el grado de perversión de las instituciones. Eh, y lo que uno mira a través de lo que decía mi amigo Pachano, de la estatización de mi vida en la sociedad civil, eh, es cómo paso a paso uno va constatando las debilidades del mal diseño institucional. Por ejemplo, el mal diseño institucional sobre la campaña previa o todo lo que implica los desniveles de acción electoral previos, terminan o devienen brutalmente no solo en la inoperancia de la norma, no solamente en la inoperancia del aparato público de regulación y control, no solamente en la inoperancia de la filosofía del aparato de regulación y control, que es la de un tercero confiable, sino que está tan lleno de agujeros la institución que se convierte en un estímulo perverso. Por ejemplo, la compensación de gastos de campaña previos frente al gasto de campaña posterior, digamos, de campaña real durante el periodo de campaña, es casi un estímulo a hacerlo, a transgredir la norma, casi un estímulo a transgredir la filosofía de la norma, ¿no es cierto? Y de estas tenemos una cantidad, día a día, cada momento. Todo lo que refiere a contabilidad y a financiamiento de la política es una invitación permanente a la transgresión y la transgresión que cede brutalmente ante los poderes fácticos, ante los poderes consistentes, ¿no es cierto? Que no son solamente los partidos.
hay muchos poderes consistentes en torno a una elección, ¿no es cierto? Poderes que tienen que ver con el desarrollo, poderes que tienen que ver con la gestión pública, poderes que tienen que ver no solo con la representación. Ese es otro ejemplo que a mí me aterra, que es el tema de la financiamiento de la política. Cómo una mala institución, como una institución deficitariamente concebida, termina no solamente teniendo inflexibilidad para poder trabajar nuevas situaciones, como puede ser el dinero ilícito y el narcotráfico, sino cómo finalmente termina estimulando esa ilicitud, ¿no es cierto? Y no solamente lo irregular o la pequeña trafa de un partido que hace tres vallas y dos pintarrajeos en la pared, sino cómo la mala institución termina instalando en la política, ahí sí tumores pequeños que pueden expandirse. Se trata no es un gran problema nacional, pero es un problema puntual que puede expandirse. Y claro, el gran problema del país sigue siendo el tema de no de insuficiente, de esta nominalidad que tenemos de un sistema proporcional y una realidad de un sistema mayoritario, ¿es verdad? Y a través de eso el medio mixto con el cual todos creemos que estamos viviendo, cuando en realidad vivimos un sistema mayoritario disfrazado. Esta forma mayoritaria disfrazada en las circunstancias políticas que vivió Ecuador en la década pasada ha sido nefasta. Y la forma más nefasta de aquello la tenemos en la explosión de candidaturas, ¿no es verdad? La explosión, este destape de candidaturas, ¿no es verdad?, que viene frente a una situación de terrible compresión que se ejercía por parte del partido mayoritario. Y allí otra mala institución que viene, por ejemplo, de pensar que todos los niveles de gobierno deben tener niveles de representación, que es un desconocimiento pavoroso de lo que ocurre en los sistemas electorales. Es decir, Ecuador, que es un país chico, repleto de niveles de gobierno, tiene el estímulo a que esos niveles de gobierno, por el hecho de ser niveles de gobierno, tengan que tener niveles de representación. Es no comprender ni la dinámica de la descentralización, ni la dinámica de la representación, es decir, de cómo partimos de la parte que es el partido y tenemos que construir la nación. Esto en los más descentralizados e incluso los países confederados no tienen esta aberración que tenemos nosotros de posibilidades de representación nucleares más allá del cantón, en la parroquia, etcétera, ¿no es cierto? Estas fueron las herencias de correísmo montadas con inteligencia de dispersión. Sabían que había que dispersar, ¿no es cierto? Y cuando no, sabían que había que cooptar y poner las cajas de firmas bajo la lluvia que nunca más sea comprobable. Si no, pregunten a las juntas parroquiales que desesperadamente construyeron una representación estimuladas por el régimen y cuando el régimen no quiso tenerlas, las decapitó. Y cuando quisimos ver las pruebas, están bajo la lluvia. Ahora vayan a comprobar cómo se califica firmas bajo la lluvia. Eso es imposible, ¿no es cierto? Eh, de estas tenemos, ¿no es cierto? A cada rato nos van apareciendo una y otra déficit institucional que tiene que ser trabajadas. Eh, Ahora vamos a tener un brillante documento de Fausto que va a plantear una línea de reflexión sobre por dónde conducir la, la, el tema de la reforma institucional. Eh, yo no quiero referirme a lo que me atañe y me duele, donde estoy ahí todos los días, ¿no es cierto? Pero también Fausto hace una reflexión sobre esto importante, que es la reflexión de cómo constituir la administración electoral y la justicia electoral. Y en eso yo lo único que tengo claro es que me siento infame tomando decisiones jurídicas a partir de mis asesores y no de lo que yo pienso. Me siento infame. La justicia electoral debe estar en la justicia y no en unos señores que lo que hacemos es copiar lo que nos dicen los asesores. Les digo, para decir, por ejemplo, de los grandes temas de la administración electoral, donde tú no sabes si el derecho administrativo prima sobre el derecho electoral y cuando quieres decirle, bueno, yo por iniciativa pública yo quiero ver qué pasa con este dato, me dice, no, prima el derecho electoral. El derecho electoral es un derecho de urgencia y del calendario electoral, entonces usted no puede ver sino aquello que está en el expediente miércoles. Y cuando terminas de ver el expediente, no, ahora pues ya, vamos a pedirle ahora sí a la Corte que nos mande tal sentencia. Entonces, yo soy sociólogo, señores, no me metan en esto, no quiero estar en esto, no debo estar en esto.
¿no es cierto? Son partes de una estructura de relación entre justicia electoral y administración electoral nefasto, mal realizado, ¿no es cierto? Eh, y claro, hay tantos temas de lo que es un organismo desconcentrado que vive las realidades descentralizadas de las regiones. Cada delegado regional se cree presidente de un consejo electoral y claro, y hay una especie de guerritas administrativas que terminan como ustedes saben que han terminado. Eh, y otra vez volvemos allí al tema de instituciones que siendo cuerpos colegiados no alcanzan a tener el grado de concreción democrática de las decisiones, ¿no es cierto? Yo no quiero decir más al respecto, porque podría hacer llorar sobre lo mojado, pero también es parte de esta construcción que debemos ver. El tema de las fórmulas es un tema que termina siendo importante a la luz de la recuperación de la de un sistema proporcional, que es la historia escrita en piedra del Ecuador. Un escrito en piedra de Ecuador es el tema de cuál es la formación social de la cual emerge la representación. Y aparentemente Ecuador es la provincia. Y entonces, si partimos de allí, ¿cómo construir esto? Este es uno de los temas, recuperemos los escritos en piedra para poder saber por dónde debe caminar una reforma institucional como la que queremos proponer. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.